Autotransición a las 9:09. Tengo el privilegio de presentar al coordinador de este equipo, a un joven que tiene la cabeza muy bien amueblada, con ideas muy bien formadas y brillantemente expresadas. Me refiero al titán de la juventud acá en el Sol de los Sábados, Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus inmerecidas palabras. Muchísimas gracias a toda la gente buena y linda que nos sintoniza en el programa más influyente, plural y participativo de los fines de semana. Y cuidado, el Dream Team de la radio dominicana, El Sol de los Sábados. Hoy es sábado 12 de junio y nuestro tema será sobre las vacunas, sobre el procedimiento, los procesos que se han estado llevando a cabo para vacunar en la República Dominicana. Y queremos traer a colación diversas aristas que yo creo que no se han visto desde las políticas públicas que buscan la efectividad de esta medida. Primero yo hago una pregunta. ¿Se tiene una base de datos con las personas que ya se han vacunado? ¿Y esa base de datos está segmentada de forma territorial, por demarcación, para nosotros poder visualizar dónde faltan personas por vacunarse o territorios que no han logrado el porcentaje necesario para lograr la inmunización de rebaño? Es decir, me explico, si en el Gran Santo Domingo hemos logrado un porcentaje de vacunación de aproximadamente un 60%, esto es especulativo porque son datos que no tenemos, y son datos que no están, por lo menos, en la palestra pública. Si el Gran Santo Domingo ha vacunado el 60%, pero Santiago ha vacunado apenas el 25%, entonces las políticas públicas deberían de focalizarse en esos territorios que no han logrado un porcentaje de vacunación estimado para que pudiéramos tener la inmunización de rebaño. Entonces, ¿tiene el Ministerio de Salud Pública un mapa digital de las dosis aplicadas de las vacunas? Precisamente, y reitero, para poder identificar lugares donde menos se han vacunado, para poder ir casa por casa a vacunar de forma voluntaria. Bueno, eso es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Y por qué nosotros hacemos esta pregunta? Porque cuando lleguemos al tope del porcentaje de vacunación de personas que van voluntariamente, al momento de llegar a ese tope, si no hemos logrado el porcentaje de inmunización de rebaño, ¿qué medidas vamos a tomar? Estamos haciendo una proyección. ¿Cuál es el plan B en caso de que la sociedad no acuda voluntariamente para lograr los porcentajes necesarios? ¿Está el Gabinete de Salud preparando una estrategia en torno a eso? ¿Está el Gabinete de Salud preparado para trabajar en ese sentido? Porque lo que nosotros hemos visto es que primero se ha comenzado un negocio con las ventas de tarjetas de vacunación, que deben de tener un régimen de consecuencia claro. Ahora bien, como no sabemos si hay un mapa digital de dosis aplicadas, yo puedo ir mañana a vacunarme nueva vez y decir que es la primera vez que me vacuno. Porque cuando usted va, lo que le dan es un formulario para usted rellenarlo, rellena ese formulario, pero ese formulario usted lo entrega, le revisan el nombre, la cédula, pero no hay un aparato ahí que nos pueda decir a nosotros si usted se ha vacunado o no. Si existe, pues pido excusa de que... Claro. Pero lo que nosotros estamos viendo es que realmente ese seguimiento de las vacunas está siendo muy precario. Pero nos hacemos otra pregunta, y que se la hacía a Pedro. ¿Cómo va a ser que ya con vacunas, que ya con otras herramientas que tenemos, como evidencia suficiente como para conocer el virus, tenemos medidas más restrictivas que las que teníamos hace un año en esta misma época? Pero ¿cómo va a ser que las medidas que se toman en torno al virus son las mismas que no nos han dado ningún tipo de resultado, basándonos en la evidencia? El toque de quiebra, que es así como debemos de llamarle, toque de quiebra, que es un toque de quiebra porque parece que no lo entienden, que es un toque de quiebra sesgado que privilegia a diversos sectores, como que, por ejemplo, dice el órgano rector que más de 800,000 turistas han ingresado al país. Entonces no podemos responsabilizar de los contagios solamente al teteo.
Seguimos, por ejemplo, con el transporte público desbordado. Los carritos públicos igual, 6 personas, 7 personas, como si se tratara de una minivan. Pero esos turistas que ingresan a la República Dominicana, no se les exige ningún tipo de requerimiento en torno al virus. Ni prueba PCR, ni prueba de antígeno, nada, absolutamente nada. Nosotros sabemos que hay una necesidad inminente en términos económicos y que hay que resguardar el turismo. Estamos de acuerdo con esa posición. Mas, sin embargo, hemos venido planteando que no podemos nosotros no exigir a los turistas lo que a nosotros mismos sí nos exigen cuando vamos a viajar. Pero además, ¿qué ha dicho el doctor Cruz Jimenián? Que la mayoría de los ingresos son jóvenes sin vacunar. Aproximadamente el 50%. Pero también dice que la letalidad de la República Dominicana es menos de un 2%. Seguimos con la comunicación no clara, no específica sobre la realidad del virus en nuestro país. Pero además tenemos que llamar a toque de quiebra, señores. Porque ¿qué ha dicho la Tesorería de la Seguridad Social? Que apenas el 11.1% de los trabajadores formales de la República Dominicana ganan más de 50,000 pesos. Con la canasta básica familiar en aproximadamente 38,000 pesos. Pero menos del 90% es que tal vez puede resguardar la canasta básica familiar. El 90% no gana más de 50,000 pesos, pero vamos a detallarlo. Vamos a detallarlo aquí. Apenas el 30% gana entre 15,000 y 30,000 pesos. El 35.44% percibe de 10,000 a 15,000 pesos. Y un 11.65% de 5,000 a 10,000 pesos. Y un 1.3% menos de 5,000 pesos. Estamos hablando que el 90% de la población dominicana gana menos de 30,000 pesos. Es decir, que ese 90% evidentemente no puede garantizar la canasta básica familiar. Pero cuando nosotros desglosamos por edad, la mayoría de los trabajadores que ganan más de 50,000 pesos tienen entre 31 y 55 años. Es decir, no son jóvenes ni son de la tercera edad. Entonces, los grupos vulnerables, los segmentos poblacionales vulnerables, son los de la juventud, que la República Dominicana, y estoy cansado de decirlo, encabeza la tasa de desempleo regional junto con México, y los de la tercera edad que muy probablemente no hayan conseguido una pensión digna y no tengan con qué sustentarse. Y cuando usted va a buscar trabajo en este país y en la mayoría de los países, el tema de la edad genera conflicto, ¿no? Ya una persona de 55 años, de 60 años no consigue un empleo digno. Sería muy raro que eso ocurra. Pero además la mayor parte de los salarios que superan los 50,000 pesos se encuentran en el sector público, con apenas 138,116 empleos. Y que lo que está en el sector privado son apenas 98,990. Es decir, si nosotros visualizamos la empleomanía en la República Dominicana, vamos a redondear aquí, apenas 238,000 trabajadores superan 50,000 pesos. Pues es una locura. Eso es una locura. 238,000 personas solamente, claro, del sector formal, superan los 50,000 pesos. 238,000. ¿De cuántos? ¿De cuántos? Pero entre los que ganan entre 15,000 y 30,000, son 1.712.000, que son su mayoría del sector de servicio. Vuelvo y digo, esto es en el sector formal. Entonces, el gobierno tiene que ver esta realidad. Y el toque de quiebra lo que genera es precisamente muchas más dificultades económicas para la sociedad dominicana. Pero sobre todo que es una medida absurda, porque no ha dado ningún resultado y así la evidencia lo demuestra. Porque si nos dijeran a nosotros que esta es la medida fundamental para poder reducir los contagios y limitar las muertes de ciudadanos y ciudadanas dominicanos,
Bueno, entonces uno entendería. Pero científicamente está comprobado que no rinde ningún efecto hacia la disminución de los contagios del virus. Pero encima la campaña de vacunación tiene que hacer un esfuerzo mayor. Tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y aquí yo traje algunas iniciativas de políticas públicas basadas en el comportamiento, ¿no? El comportamiento, primero del comportamiento económico, que era lo que planteaba Richard Thaler, que también nosotros lo hemos planteado aquí varias veces. Los patrones conductuales de la gente. Debemos generar iniciativas que puedan demostrar el potencial que tienen los espacios no clínicos para promover la vacunación. Los espacios no clínicos para promover la vacunación. Especialmente en sectores de la población que normalmente no acuden como deberían a los servicios de atención primaria. Pero métase a un barrio y pregunte de salud preventiva. Aquí nadie va a chequearse antes de tener el problema. Pero ni nosotros mismos, después que uno tiene el problema encima, que uno va al médico. No hay una cultura de salud preventiva. Entonces estamos lidiando con una sociedad que no tiene conciencia en ese sentido. Pero ni los más educados ni los menos educados. ¿Es así? Ni los más educados ni los menos educados. Entonces hay que generar nuevos espacios de educación y de concienciación para la vacuna. Y esos espacios no clínicos, bueno, ¿qué pasaba en Israel? En Israel estaban vacunando en los bares. En los bares. Las vacunas tienen que ir donde va la gente. ¿Por qué no hacen un acuerdo interinstitucional con la Asociación de Restaurantes, por ejemplo? Y que se vacunen en los restaurantes. Y que le lleven dosis a los restaurantes y que el propio restaurante ponga a la enfermera a vacunar. Ni siquiera que sea un personal del Ministerio de Salud Pública. Como está ocurriendo en muchas organizaciones. Que Salud Pública lleva las dosis de vacuna, pero no deja un personal ahí encargado. Tiene que ser la propia organización donde se dejan las dosis de vacuna que busque el enfermero o busque el personal operativo que pueda desarrollar el tema de la vacuna. Por ejemplo, ¿qué han hecho en Argentina con el tema de la estrategia de la prevención de enfermedades? Una iniciativa que se llama Radio Salud. Aquí nosotros hemos visto como la propia cadena RCC Media, con los talentos de los diversos programas, ha estado promoviendo la vacunación. Sí. Pero como una iniciativa propia para aportar a la sociedad, no dirigida desde el gobierno. No dirigida desde el gobierno. Una iniciativa que pueda ofrecer información simple y útil sobre la vacuna, que hay mucha desinformación. Pero también tenemos que buscar políticas públicas orientadas a motivar la demanda de vacuna a la gente. Entonces, en este caldo de cultivo, con este toque de quiebra, y nosotros apoyamos plenamente los planteamientos que ha hecho nuestro compañero Pedro Manuel Casals. Y lo apoyaremos en su protesta el próximo 15. Lo apoyaremos en su protesta. Porque parecería ser que el toque de quiebra busca otros intereses que no son lo de proteger la vida de la gente. Y hay sectores económicos privilegiados con el toque de quiebra. Y hay sectores económicos que han generado ganancias al triple o 4 veces de lo que generaban normalmente. Y nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ojalá que se tome conciencia sobre esta situación, porque ya no se puede seguir gobernando. No se puede seguir gobernando con un estado de emergencia que su única medida o la medida particular sea el toque de quiebra. Se puede tener estado de emergencia, de forma responsable, donde se puedan aplicar medidas restrictivas de derecho coercitivo, sin tener un toque de quiebra. Ni siquiera hablar de la insensatez, la irresponsabilidad de quienes hoy son gobierno y antes eran oposición y decían que que el estado de emergencia era inconstitucional y que la Ley General de Salud permitía por decreto colocar todas estas medidas. Que puede hacerlo. Ojalá que la sensatez
que la sensatez llene la conciencia de quienes antes decían una cosa y hoy hacen otra.